te bendecir. Eres grande, Señor. Eres glorioso. Eres poderoso. Dioses fuera de ti no hay. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermana. Estamos delante de la presencia del Señor y es un gozo que nosotros tengamos esta determinación de llegar a nuestro templo. Dios te bendiga. Busca en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, según San Juan, en su capítulo 1, vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bendita es esta palabra. Abre tu corazón. Define lo que tú necesitas comprender y entender. Y el Espíritu Santo formará esta palabra en tu corazón con mucho entendimiento. Pues esto es lo que necesitamos. Voy a hablar sobre un misterio que ya está revelado, pero que por muchos es desconocido. El tema del mensaje para esta tarde: ¿por qué Dios fue encarnado en Jesús? Presta atención y encontrarás una de las verdades que se necesita tener para avanzar con ese conocimiento que necesitamos para poder alcanzar esa gracia, sobre gracia en Jesucristo. El apóstol Juan define a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo encarnado. Esto significa que Jesús es Dios. Y yo voy a confirmar esto en esta tarde. Pues necesitamos estas verdades. El propósito de esta encarnación fue reconciliar al mundo. Lo voy a explicar más adelante. Para que tú comprendas que necesitas conocer este misterio para estar instruido de acuerdo a la palabra de Dios y alcanzar tus promesas, alcanzar tu posición dentro del cuerpo de Cristo y así entender que estás dentro de tu llamamiento. Bueno, encarnación, esta palabra solamente se encuentra en este capítulo de San Juan y en la encarnación de Jesús. Esto, como dije, es un acto misterioso. Esto significa haber tomado carne y hacerse hombre, el Verbo que es Jesús. San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oye, lo que Dios está revelando en su palabra, usando a Juan: en el principio era el Verbo, Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que está hablando de Dios y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarnaba en la tierra para dar redención al hombre que reconociera a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, o la persona que entrara
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, encarnar es diferente a la reencarnación. Vea esto. Por eso dije que encarnar es único en las Escrituras, porque nuestro Señor Jesús es el único que encarnó. Ahora bien, la palabra reencarnación pues se usa dentro de muchas religiones. Muchos hablan de la reencarnación, que es volver la vida de una persona a existir, o bien un animal. O sea que la persona muere y enseñan que pueden reencarnar nuevamente. O sea, la vida pasada puede volver a esa persona. A eso se le llama reencarnación. Pero esto solo lo mueven las religiones como el hinduismo o como el budismo y otras religiones que creen en la reencarnación. Nosotros creemos que Jesús encarnó. La palabra revela que el Verbo en el cielo, como dije, Dios, y es Jesús. Y es confirmado en las Sagradas Escrituras, siempre allí en Evangelio según San Juan, capítulo 14, busca, San Juan 14, versículo 11 dice, creedme, está hablando Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Oiga la confirmación. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso dice allá el primer versículo 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está el Verbo que era Jesús y Jesús era el Verbo y el Verbo era Dios, dice este versículo 1. Bueno, en la tierra el Verbo fue encarnado. Dios encarnó en Jesús. O sea, Dios vino a la tierra por medio de Jesús. El nacimiento de Jesús es muy diferente a nosotros, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Yo quiero que busques allí en Mateo, su capítulo 1. Mateo, su capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego el versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Concebirá. El nacimiento de Jesús fue por medio del Espíritu Santo. Entonces esto es diferente a la forma que nosotros nacemos. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres son los que vamos expulsando muchos espermatozoides y uno entra al óvulo y ahí se forma un ser. Nosotros vamos multiplicando. Mientras que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Dios le dio un nombre a Él y le puso Jesús. Siempre en Mateo 1:20 dice, vamos a ver, 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le dio nombre a Jesús, que significa que Él iba a ser el Salvador de la humanidad que creyeran en su nombre. Él da la redención a la humanidad. Luego Jesús también tiene un nombre compuesto, Jesús y Cristo, o Jesucristo.
Jesús es el Salvador y Cristo es el Mesías. Yo quiero que vea siempre ahí en San Juan, su capítulo 4, San Juan 4, versículo 25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, revelado en el Antiguo Testamento. Y ella dice, llamado el Cristo. Entonces Cristo, en hebreo, es Machais. Y en griego es Christos. Entonces, el Señor dice en el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él se identificó como el Mesías. Nosotros lo identificamos como el Mesías. Identificamos a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Ustedes me han oído en muchos mensajes decir que Jesús es Dios. Y hoy lo estoy confirmando según las Sagradas Escrituras. La palabra revela que Jesús venía como Dios, como Cordero, pero también presentando la reconciliación al mundo. O sea, venía como Dios, como Cordero, pero venía reconciliando al mundo. Estas son las tres partes más importantes en cuanto a ver al Verbo encarnado. A veces nosotros solo es Jesús, 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 y no sabemos quién es Jesús. Y muchas veces cuando oyen a un ministro que conoce el misterio y dice Jesús es Dios, bueno, se queda la mente un poco pues vaga o piensa muchas cosas. Entonces yo estoy diciendo en esta tarde que Jesús es Dios. Y Él lo confirmó. Jesús confirmó que Él era Dios. Entonces yo quiero dar estos versículos para que tú también entiendas que el Verbo encarnado en Jesús es Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Luego yo quiero que usted busque allí San Juan en su capítulo 8, versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Esas son las confirmaciones de Jesús. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido. He salido y he venido. Porque allá en el cielo, según San Juan 1:1, el Verbo era Dios y lo mismo era Jesús el Verbo y Jesús era el Verbo o era el mismo Dios. Cuando tomamos ya estos versículos nosotros vamos entendiendo que Jesús sí está afirmando que Él viene de Dios, salió de Dios. También en otros versículos dice, yo no hablo por mi cuenta, sino lo que oigo del Padre. Tenía una relación con el Espíritu Santo. Luego hay otra palabra. Ahí en San Juan 14, versículo 8 y versículo 9, Jesús tuvo que decirle a Felipe lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él estaba diciendo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no han discernido, no han entendido que yo soy Dios. A los apóstoles les fue difícil entender este misterio y andaban con el Señor.
Ahora, ¿cuánto será para nosotros como iglesia? ¿O cuánto será para aquellas personas creyentes que no leen las Sagradas Escrituras? Les es muy difícil. Pero gracias a Dios, porque en nuestra iglesia nosotros tenemos esta revelación. Yo quiero dar otro versículo. San Juan 1:18. San Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira cómo la palabra está registrada para confirmar lo que nosotros necesitamos. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo del Padre, Él le ha dado a conocer. Claro, Él venía del cielo, encarnó en la tierra con el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros le conocemos como Dios. Jesús se presenta como Dios. Y el pueblo debe de reconocerlo. De esta manera, yo quiero regresar a San Juan, su capítulo 14, del versículo 7 al 10, para que lo entendamos. Dice, si me conocieres, también a mi Padre conocieres, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tomé los 3 versículos para que entendieran el versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces le está afirmando que Jesús es el mismo Dios. A la final los apóstoles le reconocieron. Después de 3 años y medio de andar con nuestro Señor Jesucristo, se le fue revelando la palabra y fueron entendiendo quién era Jesús. Lamentable, hay mucha gente de 5 a 10 años que no saben quién es Jesús. Jesús. Ah, sí, pero ¿quién es su salvación? Es necesario conocer a Jesús para tener evidentemente la fe, creerle que Él es nuestro Salvador. Pero si yo digo que Jesús es mi Salvador y lo miro como extraño, o no me interesa conocerle, pues hay la oportunidad cuando hay un mensaje de esta naturaleza, mensaje profético. Cuando hay un mensaje, usted abra su corazón y dígale, Señor, ayúdame. Yo quiero entender esto. A mí me interesa. Yo quiero conocerte, Señor Jesús. Hay que procurar, hay que anhelar, hay que desear. Pero si el pueblo llega solo a sentarse así, pues creo que así no funciona el evangelio. La persona no aprende. Porque está distraída o en vez está pensando cosas fuera de lo que debe de pensar. Unir pensamientos, eso sí es bueno. Estoy oyendo la palabra, yo estoy uniendo otra palabra. Estoy oyendo el misterio, yo estoy uniéndole al misterio la palabra que yo conozco. Pero cuando la persona no conoce palabras, se queda un poco... Pero bien, cuando se oye por primera vez, hay que poner atención. Cuando se oye por segunda vez, hay que decirle, Señor, por favor, ayúdame. Cuando se oye por tercera vez, cuarta vez, quinta vez, qué bendición, porque así es como se va aprendiendo. Pero hay gente que oye el mensaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda su vida. Han estado oyendo el Evangelio de Jesucristo y no lo entienden.
hay descuido. Entonces yo exhorto en esta tarde, pueblo del Señor, cuando estén estos mensajes, procura aprovechar tu tiempo. Esa hora que estás sentadito oyendo la palabra, procura decirle, Señor, yo quiero conocer esto. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero saber quién eres tú. Oh, gracias porque me estás confirmando que tú eres Dios y yo te voy a reconocer como Dios. Nosotros vamos a reconocer a Jesús como Dios. Vamos a adorarle como al Padre. Pero cuando nosotros no tenemos el orden divino, dudamos. Hay gente que duda su salvación. Yo he oído que dicen, y tú crees en el Evangelio, cómo estás en tu iglesia, por ahí ando. Pero si ahí andas, debes de ser, estás creyendo que vas a ser salvo. Sí, por ahí estoy creyendo. No tienen la seguridad. Nosotros vamos a tener esa seguridad de que ya somos salvos y que estamos en Cristo Jesús, que amamos a nuestro Señor Jesús, que le reconocemos en sus nombres, en sus títulos, ¿oye? Y en sus dignidades. Y ahora las tres partes que estoy explicando, que Él viene como Dios, como Cordero, y viene a reconciliar al mundo. Por ahí hay 2, 3 hermanos o 4, no sé cuántos, que oyeron hoy por primera vez que estoy enseñando que viene a reconciliar el mundo. Porque esto no lo había unido, hoy sí lo estoy uniendo. Porque son las tres bases más importantes para conocer a Jesús. Tenemos sus nombres, sus títulos, sus dignidades, pero hoy estamos conociendo una parte más. Él viene a reconciliar al mundo. Pero yo quiero dar otro versículo del reconocimiento de los apóstoles. Siempre ahí en San Juan, su capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás el incrédulo, porque así dice la Biblia. Él sí tuvo que reconocer a Jesús. Y Jesús le contesta. Vamos a ver cuál fue el que vimos, el 29. ¿va? Veamos el 27. Luego dijo a Tomás, porque tú, dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tuvo que creer. El Señor dijo, mire, mete la mano en el costado y mira mis manos. Entonces creyó que era Jesús. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero hay gente como que no ha tenido experiencias personales con nuestro Señor Jesucristo y pues no lo mira dentro de la dimensión grande de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Oye de sanidades, oye de liberaciones, oye de gente ungida, pero personalmente hay creyentes que no han experimentado nada. Y los que ya experimentaron tener en su vida una experiencia, estos se están confirmando. Cuando oyen un mensaje profético y oyen algo nuevo, ponen mucha atención y otros hasta anotan. Están anotando, para que no se les olvide. Esta es la gente que le interesa el Evangelio. Esta es la gente que le interesa su salvación. Esta es la gente que le interesa conocer al Señor Jesús, no solo de oídas. Porque el Señor dice que no seamos oidores, sino hacedores. El que oye y tome esa palabra en su corazón, es hacedor, hace obra, va, habla de Cristo. Dice, mi Señor Jesús es grande, mi Señor Jesús me sanó, mi Señor Jesús me liberó, mi Señor Jesús, y habla de Jesús, grandes cosas, maravillas y grandes, y llegan a la definición en decir, es que Jesús es Dios. El poder de Dios está en Jesús y Jesús es el mismo Dios. Bueno, entonces es necesario que nosotros estemos dentro de esta palabra. Jesús tuvo que decir, yo y el Padre somos uno. Y lo repite siempre en San Juan 17, 22.
yo voy a leer esto. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira, Él era uno con Dios. Y cuando uno es parte del otro, pues es complemento, o es uno, es la misma esencia. Así era Jesús con Dios. Ahora dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aún nosotros podemos ser uno con Dios por medio del Espíritu Santo. Pero esto hay que creerlo, hay que entenderlo, hay que identificarlo, aprobarlo y vivirlo. Yo soy uno con Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando confesamos esto, nosotros empezamos a tener ese crecimiento espiritual, esa posición dentro del reino. Bueno, cuando nosotros ya vamos conociendo que Jesús es Dios, bueno, esto se identifica por medio de la palabra. Y entendemos también que Dios es espíritu. Usted ya leyó esa parte donde es revelado que Dios es espíritu, pero lo voy a leer yo en San Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora vamos a ver un poco de lo que es Dios, y ponga atención. Vamos a ver quién es Dios, para que entendamos cómo Él encarnó en la tierra en Jesucristo. Porque si entendemos esta parte que voy a explicar, es el complemento para que usted sí afirme que el Verbo fue encarnado. Entonces vemos ahí que Dios es espíritu. Bueno, es una persona. Dios es espíritu, pero también es una persona. Porque Dios es transpersonal. Porque Él es divino y tiene autoconciencia. O sea que Dios piensa, Dios tiene conocimiento, Dios es una persona. Pero cuando no entendemos estas partes que revelan que Dios es una persona, nosotros no detenemos solo a ver San Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es un espíritu y por ahí anda, ahí se mueve y hasta a veces creemos que es un humito que anda por ahí. Porque tenemos la idea que Dios es un espíritu. Pero cuando nosotros ya vamos un poco conociendo más la palabra, entonces sabemos que Dios es transpersonal, que tiene la esencia divina, pero que se manifiesta como hombre al pensar, al mirar, al caminar. Esto lo vamos a ver ahorita. Por eso es que vemos nosotros el Verbo encarnado en Jesús, para conocer a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, yo quiero que busque allí Éxodo, el libro de Éxodo, en su capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Vamos a ver al 23, dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y la respuesta, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que sea clemente. Digo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y veréis mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esto es lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. Si Dios está revelando esto, porque tiene cuerpo. Entonces no vamos a dudar en la palabra. Los profetas no son mentirosos, porque los profetas hablan de parte de Dios, tienen revelación de Dios. Aquí
vemos nosotros cómo Dios le dijo a Moisés que lo iba a esconder en la hendidura de la peña, y le dijo, pondré mi mano hasta que pase mi gloria. Luego la quitaré y me veréis de espalda, o sea que le vio la espalda a Dios. Porque está escrito que nadie puede ver su rostro y viva. Dios hablaba con Moisés en el lugar santísimo. Literalmente oía la voz de Dios como un diálogo, pero no miró jamás su cara. El único que lo ha visto es Jesús, que vino a la tierra. Bueno, entonces cuando estamos viendo nosotros ya estos registros, entonces si ya empezamos a entender que Dios es transpersonal, que Dios es divino, pero que también tiene un cuerpo. Bueno, yo quiero que veamos la parte donde el Señor dice que tiene corazón y tiene alma. Hay mucha gente que esto no lo sabe. Ay, ¿cómo va a ser que Dios tiene alma y no es espíritu? Pues contradicen la palabra porque no la han leído. Pero yo quiero confirmarlo hoy. Busca ahí Primera Samuel, su capítulo 2, versículo 35. Dice la palabra, y yo me suscitaré, dice, un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Jeremías 23:20, vamos a ver esto, Jeremías, otra confirmación, 23:20, dice el Señor, no se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderás cumplidamente. Entonces, la palabra nos está diciendo que Dios tiene alma, que Dios tiene corazón y que Él piensa. Dios también tiene pies. 1 Corintios. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Busca 1 Corintios. En su capítulo 15, versículo 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, que es Jesús. Pero Él está diciendo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y en Hechos está escrito también que el Señor caminaba sobre las nubes. Cuando el Señor dice que Dios camina es porque tiene pies. Y aquí lo estamos viendo en 1 Corintios. Todo lo sujetó bajo sus pies. Luego también entendemos que Dios tiene manos. Busca el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, en su capítulo 62, versículo 3, dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y hay otros versículos también por ahí donde está revelado que Dios tiene manos, tiene ojos también. Él mira a la humanidad desde el cielo. Jeremías 16:17, después de este libro. Jeremías 16:17. Vamos a ver, dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. En Salmos también hay otros versículos en donde el salmista está revelando que Dios nos mira desde lo alto con sus ojos, nos está viendo. Entonces Dios también tiene ojos. Salmos 33, para confirmar esto, Salmos 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres.
No creo que los profetas, y en este caso David que tenía revelación, se va a estar imaginando. Los profetas miraban a Dios por medio de visiones. Hay profetas que subieron al trono de Dios y vieron a Dios sentado, miraban sus vestiduras. Vemos Daniel, Ezequiel, profetas que entraron al trono de Dios y vieron a Dios. Bueno, entonces nosotros sí sabemos que Dios existe, pero que no solamente es un espíritu, sino que Él también se manifiesta. Es como el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos al Espíritu Santo, vemos que Él tiene una personalidad. Por eso estamos viendo a Dios que tiene una personalidad y que Él se manifestó a nuestro Señor Jesucristo para que viéramos la obra de Dios en Cristo. Bueno, también Dios habla. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el libro de Hebreos. Vamos a ver esto, Hebreos, su capítulo 1, Hebreos versículo 1 y versículo 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y a los profetas. Mira, aquí está confirmado lo que dije anteriormente. No podemos nosotros recibir engaños ni mentiras en la palabra. Los profetas hablaron de parte de Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esta palabra es confiable. Si nosotros creemos en nuestra salvación por medio de la Escritura, pues hay que creer también estas partes proféticas, estos misterios que están revelados. Entonces tú, ahora con toda confianza, vas a decir, Jesucristo, tú eres Dios, porque estás conociendo quién es Dios aún, que es un Dios transpersonal, que Él piensa, que Él medita, que Él habla, que Él oye, que Él camina, que tiene ojos, que tiene manos, aún dice Él que silba. Sí, está en la Biblia que Dios silba, de la gloria de Dios. Aleluya. Por supuesto que esto se quiere de tiempo para escudriñarlo, porque este es un misterio que ya no está escondido, sino que está revelado. Entonces yo estaba diciendo que Dios oye. San Juan 9:31, en el Nuevo Testamento. San Juan 9:31. Vamos a ver esto. 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oye, Él recibe nuestras oraciones. Cuando nosotros clamamos, suplicamos, Señor, mira mi problema, Él está oyendo. Y por eso es que recibe. Y hemos explicado en otros mensajes que cuando recibe la oración, lo reciben los ángeles. Le agregan incienso, luego lo pasan a Dios y luego viene la respuesta para nosotros. Todo esto está revelado en la palabra. Y el miembro o el creyente o el pueblo de Dios debe de conocer esto para sentirse seguro de su llamamiento, de su estadía en el reino o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde está recibiendo esa preparación para que cuando venga la muerte física o viniera Jesús de Nazaret, pues va para el cielo. Pues este es el esfuerzo del creyente. No es solo llegar a una iglesia por necesidad, no es solo llegar a una iglesia porque, bueno, ya Jesús murió por mí. No, es conocer a Jesús, es conocer a Dios, es conocer la palabra, las diferentes doctrinas, la revelación y lo que es predicción. Entonces nosotros estamos conociendo a Dios como el Verbo encarnado en Jesús. Entonces ya cuando vemos a Jesús, Él está manifestando que Él no habla por su cuenta, que el Padre lo envió, que Él es uno con el Padre. Entonces Jesús ya lo vimos que se identificó con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista presenta a Jesús como Cordero. Ya vimos que Jesús es Dios, ahora vamos a ver que Él es
Él venía como cordero. Vamos a ver Juan 1, 29. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos explicado que Jesús fue como cordero al matadero. Y allá él hizo expiación, tuvo una muerte vicaria, porque él no murió sino por el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, resucitó y está en el cielo. Pero es necesario conocer esta parte, que él venía como cordero que nos da la redención. Cuando nosotros vemos al Verbo encarnado, vemos a Dios en Jesús. La obra de Dios en Jesús. Estamos viendo en Jesús como Dios, que es un hombre. Jesús da a conocer al Padre. Bueno, ahora bien, cuando nosotros vemos ya a Jesús, literalmente, ya fuera de que fue engendrado del Espíritu Santo y que tiene la esencia de Dios, ya vemos a Jesús como hombre. Como hombre nosotros lo vemos como una persona normal, porque viendo ya una persona como cualquiera de nosotros, únicamente con el llamamiento que tenía él y el ministerio que desarrolló, pues le vemos que él venía con un cumplimiento profético. Venía como cordero al matadero. No es Dios el que murió, porque esto es lo que uno debe entender, porque a veces uno está todo equivocado. Entonces Jesús es Dios, entonces Jesús murió en la cruz. Así dice la gente que no conoce. Usted mire, dice que Jesús murió, pero Jesús no muere porque Él es eterno. No puede describir, no puede entender o no puede explicar. Pero cuando vemos ya a Jesús como hombre, Él explicó que Él era el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque nació en el cuerpo de María. Y porque José tuvo que adoptarlo para ver la línea genealógica de Jesús. Bueno, yo quiero que vea Mateo 20, Mateo, su capítulo 20, y aquí vamos a conocer otra parte. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él se identifica como el Hijo del Hombre para dar salvación. Hoy aquí ya tenemos luz, que aquí no murió Jesús, Dios. Aquí quien fue al matadero es Jesús como cordero, pero ni Él murió físicamente, pero el mismo Espíritu Santo le dio vida y resucitó. Ahora bien, cuando ya vemos nosotros que Jesús caminó como hombre, fue por lo siguiente, busca Filipenses. Aquí hay otro versículo que nos da bastante luz. Filipenses, su capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, veamos el 9. El 5 vamos a verlo para el 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está lo que nosotros necesitamos resolver para conocer estos misterios. Porque yo estaba diciendo que muchos dicen, ¿y cómo es posible usted que Dios va a morir si dicen que Cristo es Dios y que murió en la cruz?
pero porque no conoce los misterios. Pero cuando ya el miembro conoce el misterio, se define a sí mismo el orden divino que pasó, que sucedió desde Dios a Jesús a la cruz. Entonces sí puede explicar. Dice que Él no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de la parte divina para entrar al ministerio de 3 años y medio, en donde también entró el Espíritu Santo, a formar nuevamente la gloria de Dios en Él. Cuando Jesús empezó su ministerio, fue bautizado en el río Jordán. Era necesario, porque Él ya se había despojado de la gloria de Dios en cuanto a la parte divina, porque Él sabía que se iba a ser hombre, iba a caminar como hombre, porque iba a ir como cordero al matadero. Pero luego dice la Biblia que en el río Jordán fue bautizado y el Espíritu Santo dio testimonio de Él, este mi Hijo amado, fue bautizado para que se cumpliera toda justicia. No era para pecado como nosotros. Hasta ahí está la diferencia también cuando nosotros tenemos esta palabra. Entonces, sabemos perfectamente que Jesús tomó forma de hombre, pero es el Hijo de Dios, es el mismo Dios. Y luego la tercera parte, en cuanto a dije que venía a reconciliar al mundo, que esta parte no la había explicado así unido a estas partes, pues hoy lo traigo. La encarnación de Jesús fue dada específicamente para reconciliar al mundo. Pues como fue como cordero al matadero, debería reconciliar al mundo por medio de la iglesia, por medio de los ministros de Dios. Yo quiero que busque 2 Corintios para confirmar esto. 2 Corintios, en su capítulo 5, versículo 19 al 21. 5, 19 al 21, dice que Dios estaba en Cristo. Vamos a ver los del 18 para que se entienda. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces aquí tenemos la tercera base, en donde entendemos que una de las partes importantes de que el Verbo fuera encarnado en Jesús es que Él iba a reconciliar al mundo. Al mundo. ¿Por qué al mundo? Son las naciones. En Israel estaban los profetas, allá era Dios y era el reino de Dios. Entonces fue necesario enviar a Jesús a las naciones como el Verbo encarnado o como Dios, para reconciliar a la humanidad, a que viniera al reconocimiento del Evangelio de Jesucristo y reconocer al Redentor, que es Jesús. Aquí se cumplía lo que explica Pablo en Efesios, su capítulo 2. Dice la Biblia que nosotros los gentiles andábamos sin Dios y sin esperanza, fuera de los pactos, pero fue quitada la pared intermediaria y todos venimos a ser unos por medio del Espíritu Santo y la sangre de Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Estos son los misterios que el miembro, por humilde que sea, oyéndolo, lo identifica, lo conoce, lo aprueba en su corazón. Y si el hermano se interesa, empieza a escudriñar y a decirle: Señor, yo quiero conocer esto. Lo puede enseñar también, no solo los ministros, no solo los profetas. Un hermano o una hermana puede aprender estos misterios y los puede enseñar. Amén. Bueno, entonces, cuando vemos a Jesús ya como hombre, y con el poder que Él recibió por el Espíritu Santo para desarrollar señales, prodigios y milagros, Él humanamente se le miraba como los dioses
que existen en la tierra. Nada más que aquellos dioses son paganos. Digo esto porque Pablo habló de la deidad de Cristo. Oiga esto, porque tengo que explicarlo. Vamos a ver Colosenses 2, versículos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Saben por qué lo hablo de esta manera? Porque yo no puedo explicarles ni les puedo decir o enseñar que Dios es una deidad. Dios no es una deidad. En cambio, Jesús sí es una deidad. Es un Dios en lo divino, verbo encarnado. Lo que es Jesús como Dios. Y en cuanto a lo humano, en cuanto al poder, en cuanto a lo que Él desarrolló dentro de su ministerio, entonces Pablo habla de esta palabra que es deidad. Vamos a ver, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Él se estaba refiriendo a la deidad de los dioses que existían en su momento y que existen hoy. Que en Él existe toda la plenitud, o sea que Él es mejor, es más grande que aquellos que toman el nombre de dioses. Que el mismo hombre les da el calificativo de dioses, o sea el mismo hombre los inmortaliza. Mire, esto se entiende. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Dile gloria al Señor. Amén, hermanos. Sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me alegro cuando usted dice amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Sigamos adelante.